El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido en un grupo de WhatsApp el día 1 de diciembre del año 2020 con una criaturita, una señora llamada Laurita, la cual cree en un monstruo de 3 cabezas al cual llaman Dios Trino. Escuchen el debate y después saquen ustedes, como siempre, sus propias conclusiones. Ahí tenemos el bautismo de Jesús. Esa voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y la paloma que representaba el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué el Padre diría: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Él no dijo: este soy yo mismo. Y además, ahí en ese momento también estaba representado el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que iba a enviar a otro consolador. Entonces, para mí sí tiene lógica la Trinidad. Y respecto a acá dice, a ver, la salvación se pierde, que para vos eso es una estupidez. Nos podemos salir de la gracia de Jesús y eso no lo podés negar. Nos podemos salir de su gracia. Y Dios no nos hizo marionetas. Tenemos libre albedrío. Él es un caballero y tampoco nos va a obligar a hacer el bien. Sí, Él es santo, pero Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y decidimos obedecerle o desobedecerle. Y Dios en su soberanía ya conoce el futuro, ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no, pero eso no significa que Él irrespete la voluntad de las personas. Bueno, voy a comenzar aquí a responder a Laurita, que acaba de enviar un mensaje en audio, diciendo que la Trinidad existe porque ahí está ese texto del Evangelio del bautismo de Jesús, donde aparece Jesús bautizándose y luego aparece el Espíritu de Dios en forma de paloma y luego se oye la voz del Dios Padre desde el cielo, que dice: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y dice Laurita que eso significa que Dios es trino, que ahí está la Trinidad. No, vamos a ver. Mira cómo te han engañado, muchacha. Ese pasaje simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en ninguna parte se dice en ese texto que los tres sean un solo Dios. En ninguna parte, simplemente se menciona a los tres. Primero se menciona a Jesús, que es el que se bautiza, seguidamente se menciona al Espíritu de Dios en forma de paloma, que es el poder del Altísimo, y luego se oye la voz del Dios Padre. ¿Dónde está ahí un Dios trino? ¿Me puedes decir ahí dónde se menciona un Dios trino? Muchacha? Ahí simplemente está hablando de los tres. Ahí no dice que los tres formen un solo Dios. Bueno, yo no pienso pelearme. Me haces esa pregunta y te digo que habla de una deidad, de un gobierno. Bueno, luego has mencionado el asunto de la salvación. ¿Tú crees que la salvación se pierde? Sí. Entonces, si la salvación se pierde, entonces ¿por qué el Evangelio dice que el que cree tiene vida eterna? Si la salvación se pierde, entonces jamás la Biblia hablaría de que la salvación es eterna, de la salvación eterna, de la vida eterna. Si se pierde, ya no es eterna. Si la vida eterna se pierde, entonces ya no es eterna. Esa doctrina de que la salvación, la vida eterna se pierde, es una patraña, eso es una mentira del diablo. Lo que enseña la Biblia es que los que se perderán, los que se condenarán, son los falsos cristianos. Falsos cristianos, la cizania, que se parecen a los verdaderos cristianos, pero ellos no creen realmente ni en la verdadera doctrina ni en el verdadero evangelio. Son sencillamente cizania, falsos cristianos. Esos son los que se perderán en el lago de fuego. Pero la salvación no se pierde. No existe ni un solo versículo de la Biblia donde se enseña esa doctrina de demonios, de que la salvación se pierde. El propio Jesús dijo en Juan capítulo 10, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Nadie. Las verdaderas ovejas de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo, es imposible, absolutamente imposible que se puedan perder. Se pierden los apóstatas, los que aparentemente creen en Cristo, pero realmente no creen en Él.
son apóstatas, enseñan doctrinas de demonios, esos son los que se van a perder. Pero un verdadero cristiano es absolutamente imposible que se pueda condenar, imposible. ¿Y vos qué pensás de la Trinidad? ¿Qué pensás? ¿O sos unicitario o sos dualista? ¿O también crees que sos salvo, siempre salvo? Y está bien, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice, que tenemos abogados, estoy de acuerdo. Pero una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Y tampoco Dios puede ser burlado. Porque una cosa es tener la tendencia, porque tenemos la naturaleza pecaminosa, porque no somos perfectos. Pero otra cosa es practicar el pecado. Y el que practica el pecado dice en su palabra que es del diablo. Además, en Gálatas capítulo 5 del 16 al 21, creo, al 21, está citando los frutos posterior a las obras de la carne. ¿Y qué termina diciendo cuando cita todas las obras de la carne? Cuando dice griterío, pleitos, odio, hechicería, no tengo en la mente, adulterio, mentira y todas esas obras de la carne que va citando y que finaliza diciendo posterior a eso, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La gracia es un regalo y Él otorga a quien quiere, eso es lo que querés decir. Si es un regalo, el regalo lógicamente se debe recibir. ¿Estás diciendo que Dios creó un cheat imperfecto, un cheat bueno, un cheat regular? ¿Estás diciendo que Dios ya creó a las personas para la perdición y a otras para la salvación? ¿Eso me estás diciendo? Y decime por qué Pablo decía que corramos la carrera y decía que el que piense estar firme, mira que no caiga. ¿Y por qué tenemos la tendencia a pecar? ¿Y por qué él decía que hacía el mal que él no quería hacer? ¿Y por qué también decía él, no sea que yo mismo venga a ser descalificado? ¿Por qué decía todo eso? Bueno, entonces ese es el problema de muchos, que han sido engañados en las iglesias apóstatas, evangelocas, en la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, pues ha engañado a millones de personas con esa patraña, con esa doctrina absolutamente satánica de que Dios es un monstruo de 3 cabezas o de 3 rostros. Eso es una de las mayores abominaciones y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Jesús, cuando habló de Dios, nos habló de un Dios que es un Dios supremo, un Padre celestial. Jamás enseñó Jesús esa doctrina satánica de que Dios es un misterioso ser compuesto por 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una perversidad, eso es una deformación, una absoluta patraña, que no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina de Cristo. Aquellos que enseñan que Dios es trino, un ser trino, sencillamente no son cristianos. No son cristianos, es decir, no siguen la doctrina, la enseñanza de Cristo. Porque eso es un verdadero cristiano, el que sigue la enseñanza de Cristo, el Mesías. ¿Vale? Y Jesús, repito, Jesús jamás de los jamases enseñó que Dios fuera trino. Jesús dijo bien claro que el único Dios verdadero es el Padre y Jesús es el enviado del Padre, el Mesías. ¿Vale? Juan 17:3. Y esto ya lo he dicho muchas veces. Cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, simplemente estaba diciendo que el Padre es el Dios supremo, el Dios más grande de todos, el mejor de todos los padres, pero sin negar, evidentemente, sin negar la existencia de otros muchos más dioses. Esa es la verdadera enseñanza bíblica y la verdadera doctrina de Cristo. Y que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. En ninguna parte dijo Jesús que el único Dios verdadero fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una doctrina de demonios, así de simple. Lo que ha pasado con Laurita, y no solamente con ella, sino con millones más, es que han sido engañados. Ella se crió en una iglesia evangélica, mejor dicho, en una iglesia evangeloca, y desde pequeñita la enseñaron, la metieron en la cabeza que Dios es trino.
Y claro, y si a una persona, a un niño, ya desde chiquitito, ya le empiezas a meter en la cabeza una doctrina de demonios, pues ya cuando es mayor, pues sigue creyendo esa doctrina de demonios, la repite como un papagayo, pero sin realmente entender, sin tener ni idea de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Esos pasajes lo que enseñan es que el cristiano, claro que puede pecar, pero ¿dónde dicen esos pasajes que un cristiano se pueda condenar? Un verdadero cristiano, ¿me lo puedes decir? Ahí no dice que se pueda condenar, simplemente dice que un cristiano puede pecar, claro. Todos hemos pecado, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí lo dice en 1 de Juan. El que dice que no tiene pecado, pues miente y le hace a Dios mentiroso, pero esos textos no enseñan por ninguna parte que un verdadero cristiano se pueda condenar. Los que se van a condenar son los falsos cristianos. Por ejemplo, los que enseñan que Dios es una especie de monstruo con 3 cabezas. Esos son los que se van a condenar después de haber conocido la verdad. Claro, aquel que conoce la verdadera doctrina y luego la rechaza es el que se va a condenar. Otra cosa es el que haya muerto en su ignorancia, que nunca jamás nadie le enseñó la verdadera doctrina, murió en su ignorancia. Bueno, por Dios en el día del juicio tendrá misericordia de ese tipo de personas. Pero aquel que conoce la verdadera doctrina y sigue enseñando esa doctrina de demonios de que Dios es trino, una especie de monstruo con 3 cabezas, pues se va a condenar, así de simple. Bueno, seguidamente aquí el paposo Devi ha pegado el pasaje de 1 de Juan 5:7, un texto que ya ni siquiera aparece en las propias versiones de la Biblia más recientes, casi ninguna aparece. Se sabe que es un texto falsificado, eso de que dan 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Eso es un texto falso, es un texto añadido que no se encuentra en ningún manuscrito griego, al menos en ningún manuscrito de los mejores, no se encuentra, fue añadido. Por eso es que ha sido borrado ya de prácticamente casi todas las Biblias. No aparece en casi ninguna Biblia, solamente creo que aparece en la Reina Valera de 1960. Pero en la inmensa mayoría de las versiones bíblicas no se encuentra ese pasaje, porque se sabe perfectamente que es falso, es apócrifo, fue añadido. ¿Qué tal, Laura? Estuve escuchando los audios que había enviado a la escuela de Telegram, y usted dice que la salvación se puede perder, pero no ha tenido en cuenta que Dios ya ha predestinado a los suyos para la gloria desde antes de la fundación del mundo. Y justamente, ¿cómo Dios va a predestinar a alguien si según usted ese alguien se va a perder? Esa es la pregunta que le hago. A ver, Laurita, no digas tonterías, muchacha. Esos pasajes que más leído está hablando de falsos cristianos. El que practica el pecado es del diablo. Está hablando de los que practican el pecado. Está hablando de hijos del diablo, no está hablando de verdaderos cristianos. Esos son los que se van a condenar, los que practican el pecado. El que practica el pecado es del diablo, ¿lo entiendes? El que practica, o sea, el que está pecando siempre, y sencillamente, pues no es un cristiano verdadero, sencillamente es un falso cristiano. Es esa cizaña mencionada por Jesús que se van a condenar. Pero esos pasajes no dicen por ninguna parte que un verdadero cristiano se vaya a condenar. No sabes leer la Biblia ni la entiendes, Laurita, ¿vale? Porque te han engañado. El verdadero cristiano no se puede condenar, pero el que practica el pecado no es un verdadero cristiano y sí que se condenará al lago de fuego. A ver, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Lo dijo Jesús, lo dijo el ángel. Jesús, por ejemplo, le dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. Eso se cumplió el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, es el poder del Altísimo, el poder de lo alto, ¿vale? Eso es el Espíritu de Dios. No es ninguna tercera persona divina, es el poder de Dios, el Espíritu de Dios, la energía de Dios. Eso es el Espíritu de Dios. Y luego está el Padre, el Dios Padre, y luego está Jesucristo, su Hijo. El Dios Padre es el Dios Supremo y Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. ¿Queda claro? Son 2 dioses, el Padre y el Hijo son 2 dioses. Y el Espíritu Santo, pues es el Espíritu, es la energía de los dos. Es la energía del Padre y del Hijo, así de sencillo. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual han rechazado a lo largo de la historia millones y millones y millones de falsos cristianos trinitarios. También los unicitarios, la rechazan esa doctrina bíblica. Entonces,
El Espíritu Santo es la fortaleza de Dios Padre, y que es uno. Y el Hijo, que es el Mesías, es Jesús. Son dos dioses, lo que tú dices. Ahora sí me aclaré, gracias. Ay, Dios mío, qué lío. A ver, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, dice la Biblia en cientos de pasajes. Es el Espíritu de Dios, es decir, es algo que Dios tiene, que tiene dentro de él, el Dios Padre. Es algo que Dios tiene. No es una tercera persona divina, no. Es su energía, su espíritu. Igual que cada uno de nosotros tenemos espíritu, tenemos un espíritu que está dentro de nosotros, que es nuestra energía, lo que nos da la vida, el espíritu es lo que da la vida. Pues es el espíritu que tiene Dios el Padre, es el Espíritu Santo, ¿vale? Es algo que Dios tiene, no es una tercera persona divina que reciba gloria y honra, que reciba adoración y gloria, como dice la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, ¿no? La Iglesia Católica lleva siglos diciendo, porque el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso es una doctrina diabólica, satánica y contraria a la Biblia. En la Biblia jamás el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, jamás es adorado ni glorificado, nunca. Solamente el Dios Padre es el Dios Supremo, es el único Dios que es adorado. Y Jesucristo no recibe esa adoración que se le da al Padre, pero al Espíritu Santo nunca se le adora. ¿Por qué nunca se le adora al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no es Dios, ni no es ninguna tercera persona divina. Es el Espíritu de Dios, es su energía, es algo que Dios tiene. Es bien sencillo de entender. Dios mío, yo me vengo a enterar después de 40 y pico años que esto es así. Dios mío, pero esa iglesia son satánicas. No, no es así. Realmente no tiene ni idea de lo que dice. En la parte final cree que Dios predestina al malvado. Y la Biblia enseña solamente la predestinación del creyente, no la del malvado. No sé de dónde saca eso, porque Dios Padre no predestina a nadie para la perdición. Eso que ha dicho al último es una invención suya. La persona que se va a condenar no es porque Dios Padre la ha predestinado para que se condene, sino que esa persona se va a condenar porque ha rehusado creer en el Hijo de Dios. Así de simple. A ver, quiero decir algo muy importante. Es lo que ha dicho aquí Laurita, es totalmente falso, es mentira. Ella simplemente repite como una cotorrita lo que le han enseñado en su iglesia pues, los falsos maestros, los falsos pastores. Esa expresión de una vez salvo, siempre salvo. La Biblia, el Nuevo Testamento jamás dice que los cristianos ya hayamos sido salvos. La salvación es algo que estamos esperando, es algo que vendrá en el futuro, como por ejemplo dice Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Lo veis? La salvación es algo que se ha de manifestar en el día postrero, dijo también el apóstol Pedro. Cristo aparecerá en el futuro para salvar a los que le esperan, es decir, la salvación es algo que vendrá en el futuro. Por lo tanto, decir eso de una vez salvos, siempre salvos, es mentira, porque todavía no hemos sido salvos, todavía no hemos alcanzado esa salvación, la estamos esperando, es la esperanza de la salvación. Por lo tanto, repito, eso es una falacia, esa frase es mentira, es una chorrada decir una vez salvo, siempre salvo, es mentira porque todavía no hemos sido salvos. El Evangelio dice bien claro que el que cree en Jesús, por ejemplo, vamos a ver, 1 de Juan 5:13. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna como promesa de Dios. La tenemos asegurada. Le dijo Juan, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Ya tenemos la promesa de la vida eterna. Es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Es algo que estamos esperando. Y el verdadero cristiano persevera en la verdadera doctrina. El que persevera hasta el fin en la verdadera doctrina será salvo, alcanzará esa vida eterna, alcanzará la meta. Por lo tanto, eso de decir que la salvación se puede perder es una mentira del diablo. ¿Por qué es una mentira satánica? Porque todavía el verdadero cristiano no ha sido salvo. Todavía no hemos alcanzado la salvación. Es decir, esa vida eterna. Todavía no la tenemos como herencia, todavía no la hemos heredado la vida eterna. Es una promesa que Dios nos ha dado. Por lo tanto, es falso decir una vez salvo, siempre salvo. Es mentira, es una chorrada.
porque todavía nadie ha sido salvo. Si es algo que estamos esperando y que va a venir cuando Cristo aparezca por segunda vez, entonces significa que todavía no hemos sido salvos, porque Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces todos aquellos que dicen, no, yo ya soy salvo, yo ya he sido salvo, pues sencillamente están engañados por el diablo y se engañan a sí mismos, porque eso es todo lo contrario de lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice bien claro que lo que hemos recibido, lo que hemos conseguido cuando hemos creído en Jesús es el perdón de nuestros pecados y la justificación por la fe. Hemos sido reconciliados con Dios, dijo el apóstol Pablo, pero la salvación es algo que se ha de manifestar en el último tiempo, cuando Jesús aparezca por segunda vez. Bueno, pregunta aquí el paposo David sobre la primera bestia, que quién es la primera bestia. Bueno, vamos a ver. El libro del Apocalipsis, capítulo 13, habla de dos bestias. Una primera bestia, que era un rey, un emperador, y una segunda bestia que es llamado en el Apocalipsis el falso profeta. Es decir, que es un líder religioso, ¿vale? Entonces, la primera bestia va a ser un emperador y la segunda bestia va a ser su aliado religioso, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica. Repito, la segunda bestia mencionada ahí será el último papa de la Iglesia Católica, que es la Gran Ramera. Bueno, pregunta aquí el paposo David lo siguiente: ¿por qué la Trinidad es falsa? La doctrina de la Trinidad, pues ahí lo acabo de responder por escrito, porque es una doctrina totalmente diabólica, es contraria a las Sagradas Escrituras y contrario a la enseñanza del propio Jesús, a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Ellos jamás de los jamases enseñaron por ninguna parte que Dios fuera trino. Pregunta, entonces Espíritu Santo es una cosa, Dios es otra, Hijo es otra, ¿y la Trinidad es una mentira? Sigo sin entender. Cristo es el Hijo de Dios, Dios es el Padre, y el Espíritu Santo es la fuerza, la fortaleza, son tres cosas diferentes. Bueno, a ver, ha escrito aquí el paposo el David Torres, dice, ¿qué pasa con el relato de Pablo que dice que vio la gloria de Dios en Isaías 53, creo? Isaías vio la gloria de Dios, pero Pablo dice que era el Espíritu Santo y San Juan dijo que era Jesús. No, a ver. Fue Juan, capítulo 12, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, se dice que Isaías vio al Señor, vio a Cristo, se está refiriendo ahí, estaba citando Isaías capítulo 6, que vio a Cristo, quien estaba en su gloria, ahí sentado en un trono, dice que era Cristo, que era el Señor. Vio su gloria y habló de él. Eso es lo que dice, lo dice en Juan capítulo 12. No Pablo, no sabes de lo que habla, no conoces la Biblia, parece ser que nunca has leído la Biblia. No se refiere a Pablo. Y en una parte se dice que vio, dice aquí, luego dices, la gloria de Dios, pero Pablo dice que era el Espíritu Santo y San Juan dijo que era Jesús. No, ahí no dice que viera al Espíritu Santo, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se dice que viera al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, que se puede manifestar, por ejemplo, en forma de una paloma, se puede manifestar como llamas de fuego, se puede manifestar como un viento recio, dice la Biblia, y ninguna de esas tres cosas son personas. Jamás en la Biblia el Espíritu de Dios aparece como una persona o un ser humano, no, nunca. ¿No? Él se manifiesta como, por ejemplo, en forma de llama de fuegos, llamas de fuego, lenguas de fuego, como he dicho, como un viento. El viento, ¿qué es? ¿El viento es una persona literal? No. El viento es una energía, ¿vale? Eso es el Espíritu de Dios, una energía, es la ruaj de Dios, el Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas, ahí en Génesis capítulo 1, dice bien claro, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esa era la energía de Dios, ese viento de Dios, eso es el Espíritu de Dios, su energía. Y se puede manifestar también en una forma corporal, como una paloma, se manifestó en forma de paloma, dice también el Evangelio, pero eso evidentemente no significa que el Espíritu Santo sea literalmente un pajarito con plumas, ¿no? El Espíritu de Dios no es un pajarito con plumas y pico, no, es la energía de Dios, es su poder. Yo estoy aprendiendo la verdad, porque la verdad nos hará libres. Lo que escuchas, la verdad nos hará libres, la sana doctrina, no una falsa doctrina que nos han engañado.
Los satánicos de mierda eso. Lo que se entera una, gracias a Dios que di con Tito, porque si no estoy engañada con las iglesias satánicas locas, evangelocas y toda esa mierda. No, yo quiero la doctrina verdadera de Jesucristo. Estoy aprendiendo porque yo quiero la verdad. Yo no quiero estar engañada con doctrina satánica y falsa doctrina. Allá ustedes si quieren seguir con la falsa doctrina, no aprendan. Pero parece como que nunca leíste San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera, etcétera. En esa parte nos detenemos donde dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una condicional, es lo que yo estoy objetando. Es una fe condicional. Condicional. ¿O acaso vos estás diciendo que ya Dios ya nos creó para la perdición y a otros para la salvación? Entonces es su culpa que pequemos. Entonces es su culpa que estemos en la perdición. Vamos a ver, Laurita, pero es que no sabes leer, muchacha. No sabes leer por lo que veo. Lo que dice Juan 3:16 y lo estás repitiendo 1.000.000 de veces. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús, el verdadero cristiano, no se puede perder, no se puede condenar, tendrá la vida eterna, pero si lo dice ahí bien clarito el pasaje. ¿Por qué enseñáis vosotros la mentira satánica de que un cristiano se puede perder? Si ahí dice bien clarito que el verdadero cristiano que cree en Jesús, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Enseñar que un cristiano verdadero se puede perder. Eso es una de las mayores mentiras de Satanás. A ti simplemente te han engañado. Llevas tantos años en una secta evangeloca que de verdad te han engañado totalmente. O sea, lees las cosas al revés, entiendes las cosas al revés, entiendes la Sagrada Escritura al revés. Todo aquel que cree en Jesús, el verdadero cristiano, estoy hablando del verdadero, no del falso, sino del verdadero, el que cree en la doctrina de Cristo, no se puede perder, si lo dice bien claro, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿De dónde habéis sacado esa doctrina satánica de que un cristiano verdadero se puede perder? Si ese pasaje de Juan 3:16 dice todo lo contrario. Bueno, me declaraste la guerra, guerra vas a tener. Bueno, me declaraste la guerra, guerra vas a tener. No conozco el miedo, no te falta respeto, vos empezaste. Así es que choca los 5 que empieza la guerra. Bueno, cuando yo estoy afirmando de que una persona puede salirse de la gracia, estoy diciendo justamente de que Dios no puede ser burlado. El que practica el pecado es del diablo. Hace rato estuviste diciendo que igual que uno cometa pecado, igual va a seguir siendo salvo, porque tenemos abogado. Bueno, está excelente eso de que si le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, tenemos abogado, pero si, imagínate, si justo nuestra muerte se da en ese momento, vamos a suponer que justo en ese momento donde estoy adulterando, fornicando, asesinando, en ese momento me muero, me voy a morir pecando. Y te pensás que Dios va a decir, no, es que yo me tengo que basar en la doctrina de salvo siempre salvo. Dios no es un payaso, ¿sí? Dios no es un payaso. Si nosotros pecamos, si nosotros no salimos de la gracia, Él es un caballero y Él no va a atacar la voluntad del hombre. Él respeta la voluntad del hombre. En su soberanía Él conoce ya quién va a ser salvo y quién no. Pero tenemos libre albedrío porque no somos marionetas. Y hasta los demonios creen. Y te pensás que ahí, al decir que es una afirmación de
donde dice todo aquel que en él cree tiene vida eterna. ¿Te pensás que solamente por eso es que uno es salvo? No, deben haber frutos. La fe se evidencia con los frutos y es lo que ustedes quieren justificar, seguir viviendo ese estilo de vida pecaminoso y pensar que sigue siendo salvo. A ver, Laurita, escucha, criaturita. Si una persona que es cristiana se sale de la gracia o cae de la gracia, significa que no es cristiano. Así de simple, que es un apóstata. El que se aparta de la gracia de Dios. Y es porque no es un cristiano verdadero, criatura. Y ese se condenará, es un apóstata, ¿lo entiendes? Ha caído de la gracia. Pero un cristiano verdadero no se puede perder. Se lo dice Jesús en Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Los que se van a perder son los que caen, los que se apartan del Evangelio, los que caen de la gracia. Esos son falsos cristianos. Y claro que nunca se van a salvar esos, se van a condenar. Pero un verdadero cristiano que no se puede perder, criaturita. ¿Quién te ha metido a ti en esa cabecita que un verdadero cristiano se puede perder? A ver, muchacha. Es que no sabes de lo que hablas, tú no vales para enseñar doctrina, porque Dios nos ha dado, a las hembras nos ha dado esa capacidad de ser teólogas, de saber exponer la doctrina, nos ha dado esa capacidad. Tenéis otras capacidades que hacéis mejor que los varones, como por ejemplo fregar el suelo, pelar patatas, hacer la comida o cosas así. Tenéis esas dotes para hacer esas cosas, pero no para enseñar doctrina. No tienes ni idea de lo que hablas, muchacha. El verdadero cristiano no se puede perder. El que cae de la gracia es porque es un falso cristiano. Nunca realmente ha creído en el verdadero evangelio porque no ha perseverado hasta el final. Solamente el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero el que se aparta de la gracia de Dios, el que se aparta de la verdadera doctrina es porque nunca ha sido un verdadero seguidor de Cristo. ¿Lo entiendes, criaturita? Bueno, y luego, claro, en tu ignorancia no sabes de lo que hablas. Estás confundiendo el que practica el pecado con el que cae en un pecado. No es lo mismo. El que practica el pecado es del diablo, lo dijo el apóstol Juan, ahí en Primera de Juan. El que practica, no el que cae en un pecado, porque un verdadero cristiano puede cometer un pecado, pero si se arrepiente, pues es perdonado y ya está. Pero el que está practicando el pecado, el que lo practica, el que está constantemente pecando, pues sencillamente no es un verdadero cristiano, es del diablo, es un hijo del diablo. Pero tú estás confundiendo las cosas, como eres una supina ignorante, pues estás confundiendo el practicar el pecado con el cometer un pecado. Estás confundiendo las dos cosas. Hay un pasaje de Pablo, había un hermano en la iglesia de Corinto que se estaba follando a su madrastra. Había caído en ese pecado. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Lo entiendes, criaturita? Estaba haciendo un pecado, había cometido ese pecado. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Que se iba a condenar? ¿Dijo eso Pablo? No dijo eso. Dijo el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Y para qué? Para que en el día del Señor sea salvo su espíritu. ¿Lo entiendes? Será salvo. ¿Será salvo? Lo dice Pablo, salvo. Es que no sabes leer o qué. Criaturita. Sabes que detesto. Vos sabes que no soy feminista, pero soy capaz de hacerle picadillo a un machista. Soy capaz de hacerle picadillo a un machista. Soy capaz de hacerle picadillo a un machista. Pero como sé que en este caso no solo a mí me hablas así, en general le hablas así a todos, pero yo te prohíbo, criaturita. Si no, no me dirijas más la palabra, nunca más, en lo que estemos, en cualquier grupo en común, ¿sí? Está bien, así como yo te respetaba y te admiraba y hasta decían, ¿por qué vos la apoyás a ese hereje? Porque yo sacaba lo bueno de lo que vos tenías preparado en tus materiales, no estando obviamente de acuerdo en todos tus puntos doctrinales. Quizás la mayoría no esté de acuerdo, pero siempre trataba de mirar también lo bueno
Ahora sí, me decepcionaste, no quiero más que me hables. No. No quiero más que me hables. No. No quiero más que me hables. No. No más. No más. Hasta aquí, y si desea conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, visite mi sitio web en la siguiente dirección: www.las21tesisdetito.com, o bien descargue gratuitamente de mi sitio web la Enciclopedia del Padre y del Hijo, en formato de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com, 21 con número, las21tesis@gmail.com, o bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: +34, que es el código telefónico de aquí de España, 619 34 25